Vamos a hablar de microorganismos hoy día. Yo estoy siendo víctima de ataque de microorganismos, pero voy a hablar de bacterias, no de virus, que es lo que me está atacando a mí en este momento. Espero no ensordecer a nadie con mi tos, así que voy a hablar tranquilamente a ver si no me da ningún ataque de tos. Ahí hay una foto mía de mejores estados. Como a mí siempre me cuesta definir títulos de charla, entonces ese fue el título de la charla y después me arrepentí. Así que lo que decidí fue ponerle otros títulos. Sí. Ay, sí. Este primer título que se me ocurrió, porque no es el único, es un poco para describir la biología sintética y en qué ámbito está. La biología sintética es un área que es un área de confluencia entre distintas ciencias, o tratamos de que lo sea. Es un área de confluencia de la biología y hasta ahora fundamentalmente de la microbiología y de las matemáticas. Y en las matemáticas hay un área bien particular que es el área de la ingeniería. Esa es el área que más se aplica en biología sintética. Y voy a tratar de explicarles, y espero que al final digan, ¿entendimos? ¿Qué tiene que ver la ingeniería con biología? Entonces, antes de empezar la charla, este fue el otro título que se me ocurrió, que tampoco me gustó mucho, pero igual. Lo que vamos a hablar hoy día es cómo estamos haciendo para educar microorganismos, para domesticar, para enseñarles trucos. Por supuesto que no es un área nueva enseñarle trucos a microorganismos, pero es un área que está adquiriendo una novedad bastante grande, porque estamos aprendiendo a hacer cosas que al final de la charla también espero haberles mostrado. Pero antes de empezar la charla, vamos a empezar con preguntas. Arriba las manos. ¿A quién le gusta la biología? Ok. Eso explica por qué vinieron. A ver ahora. Muy bien. Ok, estamos bien. ¿Y esa? Tengo que decirlo. Somos todos ñoños. Ya. ¿Y esa? Vaya. Ok, entonces nos vamos a entender bastante bien. A los que no les gustaba la química tenía eso. Pero bueno. La idea es que al final de la charla también veamos por qué les hice estas preguntas. Y acá hay otra pregunta. ¿Qué va a ser más fácil de colonizar con bacterias? ¿Venus? ¿O, adivinen, Marte? Piénsenlo, porque vamos a tratar de responder esto al final de la charla. Y ojalá lo discutamos, porque de repente no están de acuerdo conmigo, qué sé yo. Ok, entonces, como a todos nos gusta la biología, ya sabemos qué hace. La biología trata de organismos vivos, obviamente. Trata de interrelaciones entre esos organismos, trata de entender qué es lo que pasa dentro de esos organismos y cómo se interrelacionan sus partes. En el fondo eso es una descripción bastante básica de la biología, pero la biología es la ciencia de la vida, ¿ok? Con sus pequeñas ramas, etcétera, etcétera, pero eso la define. Entonces ahí tienen, eso es lo que define biología. ¿Qué hace la química? Como todos somos ñoños, entonces todos sabemos también qué hace la química. La química trata de materia y trata de cómo esa materia se transforma, bajo qué circunstancias, con qué tipo de vías, cómo los átomos que componen la materia crean moléculas y cómo esas moléculas se transforman entre ellas y por supuesto en relación con la energía que se usa para eso. ¿Qué hacen las matemáticas? Crean problemas para que ustedes resuelvan. No. La matemática, al revés, resuelve problemas.
Nos dan dolores de cabeza cuando tendremos que aplicarla, pero las matemáticas resuelven problemas, ¿cómo? ¿Creando otros? Modelos. Alguien dijo. La matemática hace modelos matemáticos. La matemática se usa, por supuesto que la matemática es teórica, abstracta, totalmente independiente de lo que nosotros hagamos con ella. Pero la matemática lo que hacemos es aplicarla para describir sistemas, cualquier clase de sistema, y aplicamos modelos. Y esos modelos describen cómo funciona el sistema. Cuando hacemos un modelo matemático de un sistema, lo que estamos haciendo es expresar matemáticamente nuestras hipótesis. Y todo lo que incluimos dentro del modelo es lo que queremos incluir, y todo lo que dejamos fuera del modelo es lo que queremos dejar fuera o lo que olvidamos poner dentro del modelo. Ese es un pequeño problema. En todo caso, la matemática lo que hace es ayudarnos a entender. Por un lado, los modelos matemáticos sintetizan conocimiento y por otro lado nos ayudan a comprender. ¿Y cómo? Porque uno puede usar la matemática para simular cómo se comporta un sistema real y uno con eso evita hacer pruebas. Por ejemplo, si uno quiere describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol, uno no va al sistema solar y empuja un planeta y ve qué es lo que le pasa. Ese sería el experimento. Uno simplemente calcula cómo se mueven los planetas y ve si la teoría, el modelo matemático y la realidad concuerdan. La matemática nos libra muchas veces de tener que hacer un experimento que sería imposible de hacer en la vida real. Entonces ahí está una de las grandes utilidades. Y la computación, por otro lado, es una ciencia que trabaja con una enorme cantidad de datos. Es la ciencia de la información. Y es una ciencia que, a lo largo de su desarrollo en el siglo XX, lo que ha hecho es aprender a manipular la información y aprender a ordenarla. Además de ordenarla, la computación ha creado maneras de organizar la información y maneras de programar cómo esa información se usa. ¿Ok? Todavía no sabemos qué hacen todas ellas juntas. ¿Y qué hace la ingeniería ahí en el medio? La ingeniería es fundamentalmente una rama aplicada, o eso tratamos de que sea. Y es una rama que, con todas las herramientas de las que dispone, que es el conocimiento científico, modelos matemáticos, etcétera, etcétera, lo que trata de hacer es diseñar y crear cosas que no existen, soluciones para problemas que sí existen, pero soluciones que todavía no están disponibles, y usa para ellos toda la herramienta científica y el conocimiento científico que puede tener en un momento. La matemática es muy fuerte en ingeniería, y eso es porque la ingeniería usa el modelo matemático para predecir el efecto que está buscando. Todavía no sabemos qué hacen todos estos juntos en la presentación, pero esto queda para el final y para que después me hagan preguntas. Entonces vamos a partir de esta parte básica. Todos sabemos esto. En biología, primero, todo sistema viviente, todo organismo viviente almacena información. Y la información es información para hacer el mismo sistema viviente, el mismo organismo, o algo tremendamente parecido. ¿Cuándo? Cuando el organismo se reproduce. Se crea algo exactamente igual con la misma información. La información en los sistemas vivientes está codificada en ácidos nucleicos. Sabemos más o menos cómo funciona la codificación, no sabemos exactamente cómo funcionan muchos sistemas todavía, pero estamos en vías, se supone. Entonces, para los seres vivos, el alfabeto para almacenar información es los ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas y la estructura de ese ADN, de esos ácidos nucleicos, también almacenan información. Si nosotros conocemos la información almacenada en ácidos nucleicos, y esto es lo que se pensaba hace un tiempo, conociendo la información, leyendo esa información, entonces uno sabe exactamente cómo es el organismo.
Eso es lo que hizo la gente que empezó a secuenciar genomas humanos, genomas de cualquier cosa. Pero en el fondo, imagínense que lo que se hace cuando uno secuencia es tomar una biblioteca de libros, cortar todos los libros en pedacitos y después leer páginas del libro, de los libros. Y después de leer todas esas páginas, lo que uno trata de hacer es rearmar los libros de nuevo. Perfecto, no sería tan malo. Si tenemos una buena manera de rearmarlos, perfecto, tenemos la biblioteca de nuevo. El problema es que no sabemos exactamente el lenguaje. Sabemos la base del lenguaje, pero no sabemos exactamente cómo se lee todo. Por supuesto que sabemos lo básico. Es como empezar con la gramática básica del idioma, sí. Pero no sabemos exactamente cómo se controla la lectura, cuándo se lee, dónde se lee, quién controla a quién y cómo son todos estos sistemas interconectados. La biblioteca no se lee todos los libros al mismo tiempo, se leen libros uno por uno y a veces páginas una por una. ¿Cuándo se leen o cómo se leen? En algunos casos sabemos y en otros casos no. Ahora, la instrucción básica es esta. La instrucción básica es, en el ADN existe información, esa información, esa información se transcribe en ARN, en una célula, y esto lo saben todos los que estudiamos biología en el colegio, y a partir de ese ARN se producen proteínas. Las proteínas son los agentes activos dentro de una célula, son los que hacen la función codificada en el ADN. Entonces, tenemos aquí información que se lee por un proceso bien particular de los organismos vivos y que se traduce en acción. ¿Ok? Me dijeron que apuntara hacia ahí. Una de las gracias de este proceso es que el código de lectura es siempre el mismo. Y esto también lo sabemos del colegio. Esto es el código genético universal, siempre se lee igual en todos los organismos, etcétera, etcétera. Esto, que a todos nosotros nos parece básico ahora, antes no lo era. Hace unos 60 años esto no era básico para nadie. Un poquito más de 60 años. La gracia de esto, y que también nos parece básica, es que si todos los organismos leen la información de la misma manera, entonces si yo tomo información de un organismo y la traspaso a otro, ese otro organismo la puede leer. Entonces, si yo tomo un pedacito de ADN de una bacteria y lo paso a otra bacteria, esa otra bacteria va a producir la proteína que produce la primera. ¿Ok? Eso es una cosa interesante porque eso nos permite empezar a pensar que podemos traspasar información de un organismo a otro. Y eso no es nada nuevo, no estoy contando ninguna novedad absoluta, para nada. Eso es viejo. Y eso se hace hace mucho rato, hace unos 40 años por lo menos. ¿Ok? Todo eso está basado en este código genético universal. La otra cosa que es relativamente universal, más o menos, uno nunca sabe con la vida, pero la otra cosa es que es relativamente universal, decía, es la manera en que se leen las unidades básicas de información. Y la manera en que se leen es más o menos en esa oración. Eso es una oración biológica. Es como cuando uno tiene una oración en un libro, que uno dice, cuando está la mayúscula, acá empieza la oración, empiezo a leer, acá hay algo que tiene sentido entero, y donde uno encuentra el punto, ahí se acabó la oración, se acabó como la idea de esa oración. En biología es exactamente lo mismo, pero la gramática es un poquito distinta. La gramática es en estas piezas. La biología en el ADN, que es donde guarda la información, tiene una secuencia de letras que se llama secuencia promotora y que más o menos indica qué es lo que se lee. Es decir, indica, acá empieza algo para leer y se va a leer de acá en adelante. Además, hay sitios operadores, un poquito más río abajo se dice,
del promotor. Y esos sitios y operadores lo que indican es cuándo se lee y cómo se lee. Es decir, este dice empieza a leer acá, este dice léalo en este momento o en estas condiciones. Lo siguiente es el sitio de unión a ribosomas que dice, acá dice desde dónde se lee, pero en realidad desde dónde se traduce. Ese es el sitio donde se une un ribosoma que es el traductor, el que hace la proteína, digamos. Todos ustedes saben de biología, así que no estoy hablando tampoco de ninguna cosa nueva. Lo que se lee es lo que se conoce como marco abierto de lectura. Ese es el gen de la proteína propiamente tal. Esa es la secuencia de la proteína, esa es la información, la función. Y por último, el punto final de lectura es el terminador de transcripción. Hasta aquí se lee. ¿Ok? Entonces, cada vez que se transcribe ADN a ARN, se transcribe de a pedacitos, en oraciones. Y las oraciones son de este tipo. Entonces, tenemos un lenguaje común para todos los organismos. Esto es sospechoso. Un lenguaje común para todos los organismos. Algo va a explotar aquí. Una gramática común para todos los organismos. Es decir, todos tienen este tipo de frases. Y por lo tanto, no solamente podemos traspasar de un organismo a otro este pedacito que es la secuencia de la proteína, sino que frases enteras. Es decir, podemos indicarles esto. En una oración, y vamos a hacer el paralelo con gramática, ¿a quién le gusta clases de idioma español, castellano, qué sé yo? Literatura. Ah, muy bien. Ok. Esto es el sujeto de la oración. ¿Ok? El resto son los complementos. ¿Se acuerdan del complemento directo, el complemento indirecto, etcétera, etcétera? Ok. El resto son los complementos. ¿Se acuerdan que los complementos eran cómo y cuándo? Ok, esto es lo mismo. Es una oración que dice, esto se lee, cómo y cuándo, de qué manera, hasta dónde, en qué circunstancias, es el resto de la oración. ¿Ok? Entonces, tenemos lenguaje común, tenemos gramática común. ¿Estamos bien? Lo siguiente es mostrarles un ejemplo. Y este también es el ejemplo típico que muchos de ustedes vieron, incluso en el colegio, probablemente. Yo lo vi en el colegio. Ok, esta es la manera como una bacteria decide si va a alimentarse de lactosa o no. Si hay lactosa en el medio, vamos a partir por el ejemplo fácil, si no hay lactosa en el medio. Si no hay lactosa en el medio, esta es la frase que se va a leer, esta es la secuencia de ADN. Si no hay lactosa en el medio, entonces en el operador de estos genes, 6, 7 y 8, que son las proteínas que necesita la célula para alimentarse de lactosa, en este, que es el operador, está unida otra proteína. Y esa proteína impide la lectura. La lectora es esta proteína que se llama ARN polimerasa. Entonces, si la ARN polimerasa viene y quiere leer el gen, se toma el gen, trata de pasar y seguir leyendo, pero la proteína verde que hay allí pegada impide que siga leyéndose. Por lo tanto, si no hay lactosa, está la proteína verde plegada y no se lee ni 6, ni 7, ni 8. En la célula no hay esas proteínas, por lo tanto la célula no come lactosa. En el caso en que hay lactosa en el medio, entonces la lactosa entra dentro de la célula y al entrar se une con la proteína verde. Se une químicamente. Acá empieza la química del asunto. Y cuando se une químicamente, la proteína verde que estaba agarrada y pegada, se une y la suelta, la abre y se despega del ADN. Y cuando eso sucede, entonces la lectora, la ARN polimerasa, lee todo ese pedazo. Resultado: si no hay lactosa, no hay ni 6, ni 7, ni 8, no se alimenta la célula de lactosa. Cuando aparece lactosa, entonces se lee 6, 7 y 8 y la célula puede procesar lactosa.
Entonces, ¿se acuerdan que les decía en la diapositiva anterior eso del qué se lee, cuándo se lee, cómo y cuándo, etcétera, etcétera? La instrucción ahí era, ¿cuándo se lee? Cuando hay lactosa. ¿Se entiende? ¿Todos de acuerdo? Todo clarísimo. Ya. Entonces, si entendimos todo hasta acá, lenguaje común, gramática común, vamos a ver cómo empezamos a usar esto. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo se fabrica un auto? Así. Un auto se fabrica con piezas, ¿ok? Con un montón de piezas. Cuando uno lo ve así, a uno le da un ataque. Yo si veo mi auto así, no sé qué me pasaría. Por supuesto, armar todo esto. Esta es la biblioteca. Estas son todas las partes de un auto. Si uno lo ve así, es un desastre. No sé leer nada. Y más aún, si uno lo ve así, esto no transporta a un ser humano, no se mueve por la calle y no hay posibilidad de que eso marche solo con benzina. Para armar un auto se necesitan instrucciones de cómo las partes interactúan una con otra y cómo se arman. ¿Ok? Vamos a simplificar el ejemplo. Eso es más fácil. Pero de todas maneras, ahí es más fácil porque el auto está armado. Ya están las piecitas. Si yo también encuentro las piezas desarmadas, es medio desastroso. Entonces, para armar un auto hay que seguir instrucciones. Y las instrucciones son fundamentalmente las relaciones entre partes. ¿Sí? Bueno, con ese ejemplo, las partes biológicas son igualitas, son como un Lego. Las partes biológicas son las partes de la oración. Entonces, uno tiene, claro, esto está en inglés, pero da lo mismo. Uno tiene promotores, uno tiene sitios de unión a ribosomas, uno tiene proteínas represoras, uno tiene una proteína que se expresa, que en este caso es la proteína fluorescente verde, linda, brillante, fluorescente en verde, muy bonita. Uno tiene otras cosas que no he mencionado hasta ahora, que son enhancers, otros elementos de la frase, que hace la frase un poquito más complicada. Y terminadores. Entonces si uno tuviera estas piezas, o sea, estos trocitos de ADN, uno podría armar frases. ¿Ok? Y esa es la idea detrás de la biología sintética. El paralelo tecnológico del auto es lo mismo que en biología. Un auto tiene un chasis, tiene partes, tiene dispositivos que a su vez están hechos de partes. Y en biología es lo mismo. Uno tiene partes, los promotores, terminadores, los genes, o sea, los marcos abiertos de lectura, etcétera, etcétera. Y otros tantos que no mencioné. Uno tiene dispositivos que están hechos, cada uno de estos está hecho de partecitas de estas, que serían como frases o conjuntos de frases que hacen algo en particular. Por ejemplo, una rueda. Y está hecha de una llanta, de una... ¿Cómo se llama la parte del medio de la rueda? La de metal. ¿Y la otra? Neumático. Eso. Gracias. Ok. Una rueda es una parte que tiene subpartes, es un dispositivo que tiene subpartes. Y esas subpartes por sí solas no pueden rodar. Una rueda sí. Entonces la combinación de partes hace algo que las partes no hacen. Y eso es interesante. Si uno va combinando partes de maneras específicas, uno puede ir obteniendo dispositivos que hacen cosas distintas y que no son propiedades de las partes, sino que son propiedades de cómo están dispuestas esas partes. Y a su vez, uno puede combinar esos dispositivos en distintos chasis, en distintos contenedores, digamos, que las contienen. Entonces, por ejemplo, uno tiene una parte biológica, una combinación de partes, y uno con esa combinación de partes hace un dispositivo. En este caso el dispositivo es súper fácil, es una sola frase. Pero si uno combina varios dispositivos, uno hace un sistema. Y esto tiene un paralelo
¿Han visto estos símbolos en alguna parte? Esos triangulitos. Ahí dicen que sí. Flujos. ¿En qué área? Informática. Eso. En informática, en electrónica. Y en electrónica, por ejemplo, el concepto es el mismo. Las partes son resistencias eléctricas, son diodos, son puertas lógicas, etcétera, etcétera. Son cositas ínfimas. Una resistencia es un pedacito de material que tiene resistencia a una corriente eléctrica. Punto. No hace mucho más que eso. Pero si uno combina un montón de diodos, un montón de resistencia, un montón de inductancias, montones, millones y millones y millones, uno tiene esto. Un computador. Y un computador no es una resistencia, ni es una inductancia, ni es un diodo. Son millones de diodos. Pero lo que yo estoy viendo acá, que es la proyección del computador, es algo que hace el sistema y la interconexión de esas partes. Entonces, lo que estamos haciendo en biología es similar. Lo que estamos haciendo es tratar de combinar partes biológicas y con esa combinación obtener nuevas funciones y obtener comportamientos que son distintos. Y me refería a la electrónica por una razón. Porque la electrónica es un buen paralelo. La persona que descubrió los diodos hace como un siglo más o menos, Bardeen, yo creo que nunca podría haberse imaginado eso, un computador. Y de hecho cuando lo descubrió era una curiosidad, era un material que era rarito porque conducía electricidad en un sentido y en el otro no. Rarito, una rareza material, punto. Pero la combinación de millones de diodos puede hacer eso. Entonces, por ahora, nosotros estamos armando dioditos, descubriendo dioditos en biología. Los diodos, la gracia que tienen es que por ejemplo, es un elemento de un circuito que puede procesar una señal. ¿Cómo la procesa? Si la corriente va hacia allá, la dejo pasar, si va hacia acá, no la dejo pasar. Eso es un diodo. Es un procesamiento hiper tonto. Pero millones de esos así operando en conjunto hacen un computador. O un teléfono celular, o esa cámara que me está apuntando, qué sé yo. Entonces, por ahora estamos descubriendo diodos y tratando de armar diodos biológicos. Procesamientos pequeños de información biológica. Entonces, les voy a presentar ejemplos que son, desde el punto de vista de la electrónica y la computación, son básicos, hiper básicos. Pero son entretenidos. Podemos hacer cosas con eso. Por ejemplo, eso, un switch bidireccional. A ver. Vamos a jugar. Esto es un switch. La señal que recibe el switch es mi dedo. El switch recibe una señal hacia un lado, lo suelto y queda ahí. Queda la luz encendida. Recibe la misma señal hacia el mismo lado, queda encendida. Recibe una señal opuesta hacia el otro lado, se apaga. Deja de recibir la señal, queda apagado. Eso es un switch bidireccional. 2 direcciones, 2 señales. Si la señal se mantiene, se queda igual. Si la señal desaparece, se queda igual. Si la señal es contraria, cambia. Y vamos a volver a aprender esto porque se van a dormir. Así que los quiero bien iluminados. Entonces, en biología es lo mismo. Eso es una frasecita, un dispositivo de ADN que lo que hace es actuar como un switch bidireccional. Pero acá lo que procesa son señales, no de mi dedo que está haciendo eso. Lo que procesa son señales químicas. Entonces,
Si existe la sustancia 1, que la llamamos acá inductor 1, tiene un comportamiento. Si sigue existiendo 1, se queda con ese comportamiento, y en este caso el comportamiento es producir un reportero. Y si aparece 2, entonces deja de producirlo. Si 2 desaparece, deja de producir, sigue igualito. Solo si aparece 1 de nuevo, vuelve a producir. Es como un enciende y apaga de bacterias. ¿Sí? Si ese reportero tiene la linda proteína fluorescente verde, entonces la bacteria se vuelve fluorescente o no fluorescente. Es lo mismo, la misma tontera que hice yo con la luz, pero en bacteria. Si yo quiero que la bacteria, por ejemplo, me informe, entonces es re fácil. La bacteria brilla, florece, cuando detecta 1, y deja de florecer si detecta 2. Entonces aquí la cosa se vuelve un poquito más interesante. Yo puedo detectar cosas, puedo hacer que la bacteria detecte cosas y me informe. Puedo hacer que la bacteria sea un sensor. ¿Ok? ¿Qué puedo detectar? Tonteras. Por ejemplo, podría detectar arsénico en una corriente, en los ríos del norte, o cualquier metal pesado. Los organismos vivos son excelentes para procesar señales químicas, para detectar señales químicas. Entonces son excelentes sensores. ¿Conocen el test de glucosa de la sangre, el que se hace en las personas con diabetes, que se pinchan el dedo y se demora? Y la sensibilidad a la cantidad de glucosa que hay en la sangre es relativamente baja. Claro, sirve para los diabéticos, pero una bacteria puede detectar diferencias de concentraciones de glucosa órdenes de magnitud menor que eso. Y además, una bacteria puede detectar concentraciones ínfimas de glucosa, puede responder a concentraciones ínfimas de glucosa. Si una bacteria crece en un ambiente con mucho arsénico, tiene que detectar cuando hay arsénico y responder a ese arsénico muy rápido, porque si no se muere, igual que nosotros si viviéramos en un río con arsénico. Entonces, los organismos vivos son excelentes para reaccionar frente a señales químicas. Todas nuestras cosas electrónicas son pésimas para las señales químicas. Para las señales electromagnéticas y detectar luz y corrientes eléctricas y todo eso, excelentes. Para señales químicas, pésimos. Entonces, programar bacterias, programar organismos con estas frasecitas y estos dispositivos para que detecten cosas, por ejemplo, es algo que se puede empezar a hacer ahora, y de hecho se hace. Pero uno puede pensar en sistemas un poquito más complicados. Y de nuevo con el paralelo de la electrónica, uno puede construir circuitos biológicos, pero que se porten como componentes electrónicos. Por ejemplo, una puerta lógica. Las puertas lógicas en electrónica son dispositivos electrónicos que procesan una señal y dan una respuesta de acuerdo a esa señal. Una puerta lógica NOT, por ejemplo, invierte la señal. Si la señal es positiva, entonces ella da una señal negativa. Si entra una señal positiva por acá, sale una señal negativa por allá. Si entra una señal negativa, sale una positiva. Entonces es un inversor de señales. Así que imagínense una bacteria que yo le pongo un estímulo y la bacteria no brilla. Le saco el estímulo y la bacteria brilla. Eso es un inversor biológico. Uno puede hacer otros circuitos mucho más lindos y más entretenidos que tienen otras respuestas. Por ejemplo, lo que hace es da una señal positiva solamente cuando no está ni uno ni otro. ¿Ok? Uno puede integrar dos dispositivos uno detrás de otro y obtener una señal que ya es resultado del procesamiento de otras señales. Y acá también se empieza a poner más entretenido el asunto. Uno puede empezar a hacer respuestas divertidas.
Ya no un prende y apaga, sino que algo que computa un poquito, chiquitito, pero algo que computa algo. El ejemplo más complicado que encontré en literatura es este. Y es un ejemplo que son varias puertas AND. La señal, esta vez es proteína fluorescente roja. Entonces las bacterias no florecen en verde, florecen en rojo. Lindo igual. Pero solamente florece en rojo si están estas 4 señales, estos 4 compuestos químicos presentes en el medio. Si falta uno, no brilla. Entonces la bacteria, ¿qué es lo que nos dice? Hay los 4. O falta alguno, no sé cuál. ¿Ok? No parece mucho tampoco, pero imagínense que de eso está hecho un computador de puertas lógicas, electrónicas. En este caso son biológicas. Ok, si ustedes integran varias puertas AND en un circuito electrónico, obtienen el mismo tipo de respuesta. Si están 4 señales positivas, es positivo. Si falta alguna o varias, no hay señal de salida. Entonces hay un paralelo. Este es otro circuito bastante antiguo. Tiene 12 años. ¿Cierto, Seb? 12. 15, más viejo. Este dispositivo es un oscilador. Es una bacteria que brilla, se apaga, brilla, se apaga, y brilla y se apaga, se supone que eternamente. ¿Ok? Y está formado por estas 3 frasecitas. ¿Ok? Hay dispositivos un poquito más complicados que se han hecho. Esto es todo... ahí. Estos son todos circuitos que se han empezado a aplicar en bacterias. Por ejemplo, esta es una bacteria que produce antibióticos si es que detecta una señal. Y en este caso es una señal viral. ¿Ok? Es una bacteria que procesa información, detecta un virus, produce un antibiótico. No es que el antibiótico sea contra el virus, no se vayan a quedar con esa idea, los antibióticos no son contra el virus. Álvaro Olivera nunca dijo que los antibióticos servían contra virus. Eso. Este es un poquito más inteligente. Este es un programa para una bacteria que es una Escherichia coli, que es la bacteria por excelencia que se usa en los laboratorios para hacer todas estas cosas. Esta bacteria puede sentir estas moléculas que produce esta especie, Pseudomonas aeruginosa, que es patogénica. Cuando Pseudomonas está creciendo y cuando se vuelve medio agresiva, produce estas moléculas. Y esta coli está programada para, primero, sentir la presencia de esas moléculas. Si están esas moléculas presentes, significa que estas están medio agresivitas, están medio mala onda. Si ellas están mala onda, entonces el siguiente paso del programa es que esta coli va a producir esta sustancia que se llama piosina. Y esa sustancia es tóxica para Pseudomonas aeruginosa. Entonces, si detecto a las malas y andan mala onda, hago un tóxico para ellas y las mato. Es como guerra química, súper. Pero bueno, lo otro es que la piosina no sale de la célula. Entonces el programa también incluye una última instrucción que dice: cuando la cantidad de piosina aquí adentro sea muy grande, es decir, ya esté cargadísima de veneno, rómpete y libera el veneno. Entonces este ya es un programita más interesante, de una bacteria que hace cositas más interesantes. ¿Ok? Pero fíjense que acá siente una señal, reacciona frente a eso y tiene otro paso extra de acción. Ya son programas cada vez más largos, pero no muy complicados todavía. No podemos hacer tanta complicación. Este es un proyecto de estudiantes. Y este es un proyecto, ¿dónde está? Nosema es una especie que es parásita de células de abejas. Mata abejas. Entonces, este grupito decidió hacer una bacteria que defendiera a las abejas. Y el programa de la bacteria es el siguiente.
nosema usualmente llega a una abeja e invade las células, se mete dentro de ellas. Cuando están dentro de ellas, nosema puede salir, y cuando sale, sale en grandes cantidades. Entonces, el primer paso es, si esta bacteria, acá no están los circuitos, si esta bacteria detecta nosema, entonces inhibe la germinación, inhibe que salgan de esas células de la abeja, y por lo tanto corta la infección ahí. Si aún así la pilló tarde y alcanzaron a salir, entonces el siguiente paso es, si esto falló, entonces mata a las nosemas que hay por ahí afuera. Y si el último paso falló y nosema infectó, proliferó, salió de las células, entonces el último paso es, si sientes la infección que ya está descontrolada, entonces el último pasito del programa es un poco cruel, pero es mata a la abeja. ¿Ok? Entonces trata de evitar toda la infección, y si falla mata a la abeja, porque así cortas la transmisión de la infección en toda la colmena y se salvan todo el resto de las abejas de la colmena. ¿Ok? Y por último, hay un último mecanismo que es un mecanismo de seguridad. Esta bacteria está hecha para funcionar dentro del intestino de abejas. Corríjanme los biólogos, intestino de abeja, no sé si... ¿Sí? Intestino de abeja. Entonces, esto está hecho para funcionar dentro del intestino de abeja. El mecanismo de seguridad es, si llega a salir esta bacteria genéticamente modificada del intestino de la abeja, entonces la bacteria comete suicidio. Y el mecanismo de seguridad tiene como varias etapas, el programita de seguridad. Si te llegas a salir de una abeja, te suicidas. Y una de las maneras de saber que saliste de la abeja es si ves luz. En el intestino de la abeja no hay luz. Igual que en el nuestro, usualmente. Entonces, si detectas luz, por ejemplo, mátate. Y destrúyete. Destruye tu material genético. No sea cosa que alguien más lo agarre después. Todo esto del mecanismo de seguridad también es algo que podemos programar, y que de hecho la comunidad de biología sintética es algo que se autoimpone, programar mecanismos por los cuales la información genética que uno introduce no llegue a otros organismos, ni por accidente, ojalá. Por ahora no ha pasado. Bueno, último ejemplo, que es el ejemplo lindo. Estas son bacterias que reaccionan una frente a otra, y que reaccionan una frente a otra y producen las mismas que he estado hablando, la proteína fluorescente verde y la proteína fluorescente roja. Son lindas. La gracia es que al interactuar una con otra generan patrones, y patrones espaciales muy bonitos. Si uno siembra estas bacterias de maneras distintas, los patrones son distintos. Entonces uno podría crear, bueno, pintura biológica, pero ya eso es como medio traído de las mechas. Pero se pueden hacer cositas lindas. Y los sistemas dentro de esto, biológicos, son bastante simples. Son estas dos cosas que hay aquí. Este es un paper, y es un trabajo de una persona, Fernán Federici, que está en la Universidad Católica en este momento, y que ha trabajado muchísimo con biología sintética. Además, la gracia, y esto es importante porque acá empezamos como a cerrar la charla, espero. La gracia es que uno puede modelar matemáticamente el comportamiento de estas bacterias y de cómo, por supuesto, si uno conoce las frases, uno puede saber cómo las frases de información van reaccionando una frente a otra. Y uno hace programas que son modelables matemáticamente. Y en este caso, el modelo matemático, es el resultado real de patrones creados cuando estas rojas van creciendo, y van creciendo junto a las fluorescentes verdes. Y se crean estos patrones. Cuando uno modela matemáticamente, y ese también fue trabajo de Fernán y el equipo en Cambridge, cuando uno modela matemáticamente eso,
fíjense que el patrón coincide, y coincide muy bien. Así que el modelo describe muy bien cómo funciona el sistema. Y lo mismo, en otras condiciones de interacción de las bacterias, los patrones se parecen muchísimo. Entonces, ahora viene, digamos, esto es lo que une la matemática a todo esto. Uno sabe el idioma, uno sabe las frases, uno sabe cómo ponerlas, uno empieza a saber cómo programar y uno puede modelar el programa. Y los modelos no son tan malos. Claro, este es un programa simple, pero los modelos no son tan malos. La gente que diseña computadores hace exactamente lo mismo. Modela qué es lo que van a hacer los circuitos. Y dicen, va a producir un computador que es capaz de correr PowerPoint o Windows, que es el virus más grande del universo. Y uno puede predecir cómo ese computador va a correr Windows. Bueno, otros ejemplos. Esto es un trabajo que se está haciendo en el MIT ahora. Y es un trabajo en que se está tratando, no solo el MIT, hay otros grupos en Estados Unidos que también trabajan con probióticos. La idea es que los probióticos pasen por el sistema digestivo de un humano, memoricen todo lo que ven y reporten todo lo que ven. Yo vi esta bacteria patogénica cuando pasé. Yo vi esta otra, también la vi. Yo vi un producto químico que usualmente está asociado con cáncer. Hágase un chequeo, señor. ¿Ok? Yo vi toda esta microbiota cuando pasé. Su microbiota es un desastre, señor. Coma mejor. ¿Ok? Entonces, esta bacteria está hecha simplemente para que uno se trague una cápsula con bacterias y a la salida se recupera las bacterias. Oigan, se hace, no es tan horrible. Se recupera las bacterias y las bacterias tienen con ellas la información de todo lo que vieron. Este es un método de diagnóstico, sensor. La gracia es que, como les decía hace un rato, los organismos vivos reaccionan mucho mejor que cualquier cosa electrónica a señales químicas. Así que bastan concentraciones ínfimas de las moléculas que se reconocen para que la bacteria diga, sí, la vi. Concentración ínfima de un marcador de cáncer, sí, lo vi cuando yo pasé. Y por supuesto el programa más evolucionado sería, la vi cuando pasé y llevaba 2 metros de intestino. Así que vaya ahí. Pero todavía las bacterias no saben medir. Todavía. Pero van a saber. La otra idea también es que si usted, la bacteria, por eso era el título de la charla, cómo educar microorganismos. Si usted, bacteria, ve esta bacteria patogénica, no solo repórteme que la vio, sino mientras vaya pasando, trate de luchar contra ella y de sacarla de ahí del medio. Repórteme que la vio y además patéela. Algo así. Entonces estos son programitas bastante más interesantes. En Chile también hacemos cositas interesantes, creo. Por ejemplo, nosotros programamos bacterias para que produzcan cosas, pero que produzcan cosas inteligentemente. Esta es una bacteria que produce ácido hialurónico a partir de algas. La gracia es que producir ácido hialurónico para una bacteria no es fácil, no es bonito, y una bacteria, si uno va y trata de domesticarla, la bacteria se rebela. O sea, ¿por qué te voy a producir ácido hialurónico si a mí no me interesa? Me estás matando, no produzco ninguna cosa, no quiero. Y a veces lo hacen. Entonces uno tiene que ser suavecito, es como cuando uno domestica un animal. Uno es suave. Entonces prodúceme ácido hialurónico, no te voy a apretar mucho. Si te sientes mal, deja de producirlo, no hay ningún problema. Si te vuelves a sentir bien, sigue produciendo porque a mí me gusta el ácido hialurónico. ¿Ok? ¿En qué voy a usar el ácido hialurónico? En humanos, en articulaciones, por ejemplo, en tratamientos de artritis o artrosis, etcétera, etcétera. No me importa en qué lo voy a usar. Esta es una bacteria que está aprendiendo a producir y yo le estoy enseñando a que lo produzca suavemente.
Lo que hacemos hasta ahora es tener una bacteria y decirle produce esto, produce esto, produce esto. La matamos, la ahorcamos, la pobre bacteria apenas puede sobrevivir y nos produce lo que queremos, pero más o menos. Si nos ponemos exigentes y le ponemos produce ácido hialurónico, que es así un peso metabólico brutal, la pobre bacteria dice, ya, ok, aquí tenéis tu poquito y me morí. Entonces, no es muy interesante. Sí, pobre bacteria. Bueno, otra cosa que hacemos, y que estamos empezando, es enseñarle a las bacterias a contar. Las bacterias no miden pedacitos de intestino, pero al menos están aprendiendo a contar. El sistema de contar de un computador es un sistema binario. Bueno, nosotros ponemos circuitos binarios dentro de bacterias que son muy bonitos, son bastante más complicaditos, y le decimos cuenta. Cuenta hasta, bueno, por ahora hasta 4. Pero, oye, una bacteria que me dice conté 4 o conté 3, es como un niño pequeño, no sé. 2 años, ¿cuántos años tienes? Cuando cumplen 3 es como, ¿cuántos años tienes? No. Y se demoran un tiempo. Bueno, las bacterias son un poquito iguales. Pero el asunto es tener circuitos que respondan de esta manera. Acá tengo 2 bits de información. Uno que brilla en rojo, otro que brilla en verde, por ejemplo. Cuando este está encendido y este está apagado, entonces es 1. Cuando este está apagado y este está encendido, entonces es 2. Y así. ¿Ok? Entonces con eso cuentan hasta 4, son 2 bits. ¿Cómo hago para que la bacteria cuente hasta 4? Hasta 8, le agrego otro bit. Hasta 16, otro más. Hasta 32, la bacteria inteligente, otro bit más. Y así. Lo mismo que hace un computador. ¿Ok? Con un poquito más de... No sé, el computador es un poquito más sofisticado. Y el último ejemplo, yo dije que los iba a sacar al escenario, así que los voy a sacar al escenario. El último ejemplo es de mis estudiantes que, a pesar de mi reticencia, vinieron. Entonces, el grupo que ellos formaron se llama OpenBio. Y ese grupo es un grupo de estudiantes que tienen unas ideas increíbles y que lo que están haciendo es tratar de programar bacterias también de forma inteligente. Estos somos todos nosotros. Ya, eso soy yo. Así que vamos a pasar rápido. Ya, lo que ellos están haciendo es tratando de hacer que las bacterias produzcan plástico biodegradable. Un plástico que se llama polilactato y que la gracia que tiene es que, siendo que los plásticos actuales derivados del petróleo demoran mucho tiempo en degradarse, y nosotros los usamos como una bolsa y los botamos de inmediato, es tonto, eso demora como 1000 años en degradarse. El polilactato, 1000 años en degradarse, y mientras tanto hace cosas como esto. Esto lo saqué de la presentación de ustedes, así que es un copy-paste. La gracia es que el polilactato es un plástico biodegradable que se degrada en mucho menor tiempo, meses, años, algo así. Entonces, si uno, en vez de tener la bolsa de polietileno, uno tiene una bolsa de polilactato, esa bolsa en unos cuantos meses a años desapareció y alimentó a un montón de microorganismos. No sé si es bueno, pero en fin. El problema, el polilactato puede usarse, de hecho se usa, y es uno de los plásticos que se usa para impresión 3D. El problema es que es muy caro de producir. Es 12 veces más caro que un plástico tradicional. Entonces lo que ellos proponen es diseñar este sistema biológico con bacterias que degrada glucosa para producir polilactato. Y lo que ellos, por supuesto que es sustentable, menor costo, etc. Pero la parte biológica, lo que ellos hicieron son 2 bacterias. Una que produce lactato, que es la base del polilactato, pero la gracia es que el lactato acidifica el medio y por lo tanto mata bacterias. Así que no puede producir mucho, tiene que producir lo justo. Si produce mucho, mata todas. Se acabó el sistema. Entonces
Entonces lo que ellos hicieron fue un sistema que produce lactato, pero que en el momento en que el pH baja mucho, se apaga la producción. Y mientras tanto le dan tiempo a la segunda bacteria, que lo que hace es, primero esperar a que sean muchas. Es decir, que seamos un montón de bacterias, todas amigas, hacemos todas las cosas bien. Y cuando hay lactato en el medio y somos muchas, entonces producimos polilactato. Y lo producimos dentro de la célula y lo exportamos fuera de la célula. Y mientras producimos polilactato, usamos lactato del medio, así que el pH vuelve a subir, las otras vuelven a producir lactato, vuelven a acidificar el medio, estas vuelven a producir polilactato, pero las otras dejaron de producir, y así están todo el rato. La idea, además, es inicialmente producirlo a partir de glucosa, pero ya que nosotros tenemos el sistema para aprovechar carbohidratos de algas, bueno, es una parte, es un dispositivo. Entonces, si tenemos esta parte del circuito del dispositivo, le agregamos esta otra y tenemos todo completo. De algas a polilactato. ¿Lindo? Díganme que es lindo. Están aquí y se van a sentir mal. Para terminar, se ha hablado muchísimo de la cuarta revolución industrial que está empezando. Y la cuarta revolución industrial le llaman la revolución de los sistemas ciberfísicos. Son sistemas que comunican el mundo físico con el mundo de la información. Y se supone que tendrían usos en salud, en espacios inteligentes, en sensores, como ya les mostré, en bacterias, transporte. Yo creo que en el único lugar donde no veo mucha bacteria metida es en transporte, pero en todo el resto sí. Les mostré bacterias que son sensoras, que reaccionan, que dan una respuesta, bacterias que hasta cuentan, hasta 4. Entonces se pueden usar para todo esto y se pueden construir programas para todo esto. Segunda respuesta para terminar. A mí me gustan mucho las bacterias. Las bacterias son maravillosas. Esta era... yo opino que es Venus el target. Marte es bien inhóspito, tiene muy poquita agua líquida. Venus, todo el mundo dice que es espantoso, que hay mucha temperatura, que es horrible, que llueve ácido sulfúrico. ¿Y qué? En la Tierra hay bacterias que soportan ácido sulfúrico. Montones. Hay arqueas que soportan ácido sulfúrico. Y muchas otras cosas más. La semana pasada, Cristina, los que vinieron, Cristina Dorador habló de bacterias que crecen en ambientes extremos. Bueno, Venus es un ambiente extremísimo. Y las nubes de Venus no son tan calientes como la superficie de Venus. Y tienen agua y ácido sulfúrico. Y algunos metales por ahí flotando. ¿Por qué no podrían vivir nuestras bacterias ahí? Y si las programamos para que degraden el ácido sulfúrico y lo transformen en algo más bonito, en millones de años probablemente, pero Venus podría ser lindo, no tan espantoso. Y Venus está, si no tuviera el efecto invernadero espectacular que tiene, Venus está dentro del rango donde el agua podría ser líquida. Venus está en el lado interno, la Tierra está perfectamente en el medio, en el lugar más maravilloso del universo, y Marte está justo al final. Entonces, ¿por qué todo el mundo piensa en irse a Marte si Venus es tan lindo? Solo hay que botar todo eso. Sulfúrico. Pequeña cosa. Y esto de que las bacterias son maravillosas es una historia que me contaron amigos míos, bioquímicos de la Católica, que tenían un profesor de microbiología. Y en un control en el semestre de alternativas, era alguna pregunta que decía, ¿por qué las bacterias hacen esto? ¿O por qué pasa esto? Y habían 4 alternativas que eran todas serias y todo lo demás, y la quinta alternativa era porque las bacterias son maravillosas, ¿cierto, Sole? Ahí está una. Y por supuesto que la respuesta correcta era esta. Entonces, Venus, ¿por qué? Porque las bacterias son maravillosas. Así que Marte no sirve para mí. Ahora, en biología sintética hay una cosa muy interesante.
todas estas partes se pueden combinar de distintas maneras, hacer cosas distintas, y todos podemos participar. A todos se nos puede ocurrir un circuito, a todos se nos puede ocurrir una función. De repente no sabemos exactamente cómo tomar la bacteria y meterle cositas y todo lo demás, no importa. Pero uno puede inventar un circuito, inventar un programa. Después alguien va, implementa y programa en bacterias, qué sé yo. Pero en biología sintética todos pueden participar. A todos se nos ocurren programas. El grupo OpenBio es open. Entonces, si a cualquiera de ustedes les interesa participar, yo creo que ellos estarían felices de recibirlos. Así que son todos bienvenidos a participar, todos son bienvenidos a pensar en programas para bacterias. Y con eso termino y les agradezco por haberme aguantado la lata. Y no tosí ni una vez. Me entusiasmé.